Malo Hatskap in emphatic tu laklish tuve anikesh vela yanekanik yolu historia y derecho ich México yanekanik yok tu laklevalo ucho chalubaitek uchutak tu shanon vela emphatic kaha chaukesh konesh kaha. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen las leyes que rigen nuestra vida hoy? Antes de que existiera México como lo conocemos, ya había normas, costumbres y formas de impartir justicia que fueron evolucionando con el tiempo. En este video haremos un viaje fascinante a través de la historia del derecho mexicano, explorando cómo se estudiaba el derecho en el pasado, cuáles fueron sus fuentes y las distintas etapas históricas en su construcción. Desde las antiguas civilizaciones como la cultura olmeca, pasando por el derecho castellano y el derecho indiano, durante la colonia, hasta llegar al México independiente, descubriremos cómo cada periodo dejó una huella importante en nuestro sistema jurídico actual. Prepárate para entender el derecho no solo como reglas, sino como el reflejo de la historia, la cultura y la evolución de toda una sociedad. Entender nuestra historia nos permite comparar, conocer e interpretar los acontecimientos que dieron paso a la creación de las leyes, por lo que es necesario conocer las diferentes líneas de pensamiento de otros autores y sus perspectivas para comprender el pasado y presente y así poder pronosticar el futuro. Ahora empezaremos conociendo el concepto de historia. La historia es la ciencia que estudia los hechos humanos, pretéritos y trascendentes. En palabras sencillas, la historia del derecho mexicano no estudia lo que siempre pasa, sino lo que pasa una sola vez y deja una huella en nuestro orden jurídico. A continuación les hablaré sobre el método, el cual proviene del griego métodos, camino o dirección. Se puede definir como el conjunto de procedimientos y técnicas aplicables para obtener un conocimiento. Estos se dividen en dos: métodos generales, aplicables en cualquier área del conocimiento, y métodos particulares, los cuales no se excluyen entre sí, se complementan y nos dan mayor información, los cuales se subdividen en la siguiente etapa. Métodos generales. Inductivo. Va de lo particular a lo general. Deductivo. Va de lo general a lo particular. Análisis. Descomposición de un todo para conocer sus alcances. Y síntesis. Conformación de un todo a partir de sus elementos. Toma una idea compleja y la simplifica. Métodos particulares. Evolutivo. Estudia una institución a lo largo de sus etapas de desarrollo. Cronológico. Ubica el acontecimiento por estudiar, fecha y relaciona los acontecimientos con el fenómeno histórico. Comparativo. Confronta dos o más hechos para observar semejanzas y diferencias. Dialéctico. Investiga mediante las percepciones y teorías. Tesis, antitesis y conclusión. Sociológico. Estudia la sociedad y el comportamiento de las personas en grupo. Descriptivo. Narra con precisión y detalla los hechos. Comprensivo. Busca la causalidad y consecuencias de los hechos históricos. Integral e historia externa del derecho. Estudia el sistema jurídico en forma panorámica. Sistemático e interna del derecho. Estudia una a una las instituciones jurídicas a lo largo de su desarrollo histórico. Después de conocer los métodos, es importante preguntarnos sobre qué aplicamos esas formas de análisis. Aquí es donde entran las fuentes del derecho, que son el origen de donde obtenemos la información jurídica que estamos estudiando. A continuación, veremos los tipos de fuentes, tanto directas como indirectas, y cómo nos ayudan a comprender el derecho. Se clasifican en 4. Una de ellas es por su relación con el historiador, que pueden ser directas o indirectas. Directas, si el historiador es autor de lo que escribe, si fue testigo de lo que afirma y si fue contemporáneo de ese hecho. Indirectas son las que emanan de estudios generalmente con base a las fuentes directas. De ahí viene la segunda, que es por su inmediatez, que son aquellas que permiten conocer de primera mano el dato histórico que se investiga. De ahí emanan las fuentes mediatas, que deben ser interpretadas para conocer ese dato jurídico que nos interesa. De ahí continuamos por la tercera, que es por su naturaleza, las cuales son las fuentes que pueden ser jurídicas si se trata de aquellas que en su tiempo fueron formales del derecho o no jurídicas.
Y por último tenemos la cuarta, que son por su presentación, las cuales pueden ser gráficas y no gráficas. Las gráficas son las que contienen signos o figuras que representan ideas o sonidos. Estas pueden basarse en pinturas, esculturas y fuentes escritas. Y las no gráficas son las que son filológicas, que son los análisis de ciertas palabras y el estudio de algunos objetos diversos como emblemas, sellos o máquinas de torturas, entre otros. La cultura olmeca. La olmeca, considerada la cultura madre de Mesoamérica, se asentó desde el año 1500 a.C. en la zona sur del Golfo de México, abarcando Veracruz y el oeste de Tabasco. Su nombre significa habitantes de la región de Lule. Su organización política fue un gobierno teocrático, donde el poder residía en la autoridad religiosa, fundiendo el Estado y la religión como una sola estructura. Sus centros principales, como La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, funcionaban como ciudades dispersas unidas por una liga. La sociedad olmeca era jerarquizada y autoritaria. En la cúspide estaban los sacerdotes magos, seguidos por guerreros y comerciantes, mientras que la base la formaban los artesanos y campesinos dedicados principalmente al cultivo de maíz. Un rasgo distintivo de su era el estatus, mediante el uso de la barba postiza como un símbolo de autoridad. En cuanto a su orden social, no existía una organización matriarcal. La mujer no gozaba de un estatus sobresaliente en la sociedad. Su derecho, aunque no escrito, se basaba en la necesidad de una autoridad fuerte que coordinara los grandes esfuerzos. Ya está. El derecho castellano es fundamental porque constituyó el sistema jurídico que se impuso en nuestro territorio a raíz de la conquista de 1519. Es el resultado de una evolución compleja que inició con la dominación romana en la península ibérica, aportando la base del sistema románico canónico. Tras la caída del imperio, el Liber Iudicium se convirtió en el texto jurídico más importante de la época visigoda, aplicándose incluso durante la invasión árabe. Con la Reconquista surgieron los fueros, que eran ordenamientos locales basados en costumbres. El gran hito de la unificación jurídica llegó con Alfonso X el Sabio, quien promovió obras como el Fuero Real y sobre todo las 7 partidas. Aunque inicialmente fueron didácticas, las partidas se consagraron como derecho supletorio en el ordenamiento de Alcalá de 1348. Hacia la época del descubrimiento de América, los reyes católicos impulsaron recopilaciones, como en las ordenanzas reales de Castilla en 1484. Este cuerpo legal fue el que los conquistadores trajeron consigo, sirviendo como sustrato indispensable para el posterior derecho colonial y la época independiente. El derecho indiano es el conjunto de normas expedidas por las autoridades españolas específicamente para ser aplicadas en los territorios de ultramar. Este derecho se dividió en 2 fases. Una inicial, de las discusiones ideológicas sobre los derechos de los indios y sus tierras, y otra de la organización administrativa a partir del siglo XVI. Su principal fuente fue la legislación emanada de la corona, que produjo una avalancha de reales cédulas de ordenamientos. Debido a su carácter causístico y moralista, el derecho formal y la práctica a menudo se divorciaban. El esfuerzo máximo de ordenación fue la recopilación de leyes de los reinos de las Indias en 1680, que redujo cientos de miles de normas a unas 6.400, divididas en 9 libros. Estos libros regulaban desde asuntos de la iglesia y el gobierno, virreyes y audiencias, hasta la protección de los indios, tributos y comercio. Es importante destacar que el derecho indiano no era aislado, se completaba con las normas indígenas que no contradijeran a la fe cristiana, y de igual forma al derecho castellano. La transición al derecho del México independiente se gestó por la crisis de la monarquía española en 1808 y la difusión de las ideas de la Ilustración. El primer gran intento de ley suprema fue la Constitución de Cádiz de 1812, que introdujo el constitucionalismo moderno y la soberanía popular en ambos lados del Atlántico.
En el bando insurgente destacaron los elementos de Rayón y de manera brillante los sentimientos de la nación de José María Morelos, que sentaron las bases para la Constitución de Apatzingán de 1814. Aunque esta última nunca se aplicó plenamente, fue una síntesis de ideas europeas adaptadas a nuestra realidad, proclamando la soberanía del pueblo y la división de poderes. Al consumarse la independencia en 1821, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba establecieron que, mientras se expedían las nuevas leyes nacionales, seguirían vigentes las leyes y autoridades coloniales, que no se opusieran a la independencia. Así, durante los primeros años de vida independiente, México funcionó bajo una mezcla de la herencia castellana y la nueva legislación soberana. La historia del derecho mexicano no se trata solo de chismes del pasado o de memorizar fechas, sino de entender que nuestras leyes actuales son como un rompecabezas armado con piezas de diferentes épocas. Todo empezó con culturas como la Olmeca, donde tanto el poder como las normas estaban muy ligadas a la religión. Después, con la conquista nos llegó el derecho castellano, que trajo la base romana y libros como las 7 partidas, que se volvieron la guía principal de justicia. En la época de la colonia, se tuvo que inventar el derecho indiano para adaptarse a una nueva realidad, aunque a veces lo que decían los papeles y lo que pasaba en la calle eran cosas muy distintas. Ese sistema funcionó por 3 siglos. Incluso cuando México se independizó, no borramos todo y empezamos de cero. Seguimos usando muchas leyes viejas, mientras figuras como Morelos y las ideas de la Constitución de Cádiz nos daban la base para nuestras propias leyes. En resumen, estudiar esto nos sirve para ver que el derecho no es algo estático, sino un verdadero derecho vivo, que refleja cómo hemos cambiado como sociedad.